Centro Cultural Hebraico Sefaradí Casa de Israel, con su pastor Alexander Barreras, presenta su programa Los Secretos de la Torá, trayendo la restauración de las raíces hebreas, enseñando la cultura hebrea, juntos en alegría y gozo, en presencia de nuestro Creador. Caminando en el amor de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. No solamente somos una congregación, sino una familia para toda la vida. Para más información visítanos Ministerio Casa de Israel.org. Y recuerda que todo es posible si puedes creer. Shalom, Lekulan, a todos, mucha paz sobre ustedes. Estamos una vez más en una parashá importante que se llama Mexorá, o el que tiene Sará, que viene de la lepra. Es una parashá muy importante y queremos que todos aprendan, todas las naciones que nos están mirando a través de estos videos. Sabemos que estamos en los tiempos finales, sabemos que hay profecías que se están ya cumpliendo, sabemos que la venida del Mesías está cerca porque dice que será como cuando una mujer tiene ya dolores de parto y el mundo está entrando en un ambiente de dolores de parto, no por terremotos, no por tsunami, sino porque realmente lo que está pasando. Nuestro Mesías Yeshua, el Hamelech, el rey, dijo, pero dice que el amor de muchos se enfriará en el final. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Queremos decirte, no permitas que el amor se enfríe. Lucha por la supervivencia de tu fe. Lucha por la perseverancia. Para esa perseverancia te va a llevar a ti a la victoria. Como está escrito, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y en el libro de Revelaciones, Maró Elohim, escribe Yohanan, Juan dice, y el que persevera, a través de las palabras de Yeshua HaMashiach, dice, y el que persevera hasta el fin, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, le daré una piedra. Y entonces empieza nuestro Mesías Hamelech, empieza a darnos una serie de motivaciones para nosotros seguir trabajando motivadamente, seguir nosotros perseverando en la fe. No suelten la fe, la necesitan hoy. Hoy necesitamos más que nunca la fe, el espíritu del eterno, de nuestro Dios. Hoy necesitamos más que nunca estar unidos en armonía. Necesitamos estar unidos porque hay mucha confusión en la atmósfera, muchos creyentes confundidos en cuanto a doctrina, muchos creyentes como que han perdido la fe, como que ya ven todo así tan fácil, tan simple, muchas personas murmurando, criticando. Hay un ambiente realmente de confusión, pero Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz, de amor. Realmente Él es tan claro, más claro que el agua. Él está aquí, pero eso vendría. Shaul, el gran Rab Shaul de Tarso, escribió que vendría una apostasía, que vendría confusión, que vendría estas cosas. Y nosotros como pueblo de Dios, como escogidos que somos del Eterno, tenemos que estar preparados, tenemos que estar firmes y cada vez estudiando más la Biblia. Y por qué no, orando sin cesar y velando. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos mucha oración. Les pedimos a ustedes que nos mantengan en sus oraciones. Hoy vamos a aprender mucho de la Escritura. Bendito sea el eterno Dios Adonai, que nos da la sabiduría y el conocimiento. Hoy vamos a estar aprendiendo mucho del Mashiach. Hoy estamos aprendiendo también de lo que se escribió en la Torá, que recibió Moshe por medio, Hashem le dio a través de un ángel la Torá a Moshe. Moshe nos manda a dar realmente una serie de leyes, preceptos, estatutos para nuestras vidas. Las leyes de Dios son más ricos que la miel, más que el oro y el diamante. Es perfecta, dice el Salmo 19:7. Es la palabra Shalem, como se dice en hebreo, es perfecto. Y de Shalem, de Jerusalén, saldrá la ley, la palabra de verdad. Pero las instrucciones se dieron por muchas cosas. La Torah es instrucción, es guía, enseñanza. Es como un arco, una flecha, tirando el propósito. Estas cosas las escribió el Eterno, nuestro Padre Celestial, y nos las dio a través de Moshe Rabbeinu, a través de Moisés, para nosotros discernir entre el bien y el mal, para nosotros saber entre lo impuro y lo puro, lo inmundo y lo limpio,
para nosotros guiarnos. No solamente, como dicen algunas personas, que la ley se dio nada más para justificar al Mesías o para enseñarnos al Mesías. La ley es instrucción para nuestras vidas. Pablo escribió en Romanos 4, en Romanos 5:14 me parece, 5:17, escribió el apóstol Pablo que realmente la muerte reinó hasta a Moisés, porque Moisés recibe, bendito sea el Eterno, palabras de vida, dice Romanos también 10 versos 5, bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Así que en Romanos 5:14 está escrito allí que reinó la muerte. ¿Por qué reinó la muerte hasta Moisés? Porque Moisés entonces recibe la palabra de vida. Moisés instituye el tabernáculo de adoración y empieza una serie de actividades espirituales que atrae la presencia de Dios, la Shekinah, a la tierra. La Shekinah se había alzado producto del pecado del hombre. Ahora Dios en su gran misericordia se acerca a la tierra, al hombre, a través de sus estatutos. La palabra de Dios es vida. Estamos en un Shabbat hoy y el Shabbat es perfecto, el Shabbat es bello, el Shabbat ha sido bendecido desde el principio, el Shabbat ha sido santificado y el Shabbat es uno de los 10 mandamientos que tenemos que cumplir, porque tanto no matar y no robar es un mandamiento, como también guardar el Shabbat es otro mandamiento. Todos son leyes, todos son mandamientos. Bendito sea el Eterno. Y nos regocijamos en la palabra de Dios. Bendito sea el Eterno. Bendito los hombres y mujeres que tienen temor de Dios, que tiemblan ante su palabra y que guardan también con temor y temor la palabra del Eterno. La palabra, la parashá habla de Mexorá, el que tiene Sará. Así que nos vamos a ir, todos nos vamos a ir al libro de Levíticos 14. Vamos a abrir ahí en sus casas, donde usted se encuentre. Usted va a abrir la Torá, el libro de la palabra. En Levíticos 14, recuerden que el libro de Levítico, Vayikra, habla de la santidad. El libro de Levítico habla de la santidad, habla del sacerdocio. Y no puede haber santidad sin ley. La ley te muestra la santidad. Porque decir que yo vivo en santidad y no amo la ley de Dios, no puedo decir que vivo en santidad. Porque ¿qué es santidad? Santidad es seguir las instrucciones de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios que la escribió en su bendita palabra. No podemos decir que vivimos en santidad y estamos quebrantando las leyes, los mandamientos de Dios. Porque tanto quebrantar el mandamiento, no robar o no matar, también tiene que ver con no murmurar, como en Levítico 19:16, que está escrito, no murmuréis. No está en los 10 mandamientos, esa ley, pero sí está en los demás mandamientos, porque hay una serie de mandamientos escritos, como hemos dicho. La Torá tiene 613 preceptos escritos, tanto como el Nuevo Testamento tiene 1050 mandamientos a seguir. Ahora, en esta parashá, bendito sea el Kadosh Baruj Hu, empieza la Torá hablando en Levíticos 14:12 y diciendo de esta manera: bendito sea el Kadosh Baruj Hu, que hemos orado esta mañana y ahora venimos a recibir su palabra. Esta será la ley del leproso: en los días de su purificación será llevado al sacerdote. Es decir, comienza así: esta será la Torá o la ley para el leproso: cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Lo repito otra vez: esta será la Torá o la ley del leproso: en los días de su purificación será llevado al sacerdote. Aquí hay mucho de qué hablar de este verso que comienza esta parashá. Parashá quiere decir porciones bíblicas de los libros de la Torá que escribió Moshe. Antes de venir el Mashiach Yeshua a la tierra, no había ningún caso de Sará, de lepra en la historia de Israel que haya podido cumplir el mandamiento de la Torá en cuanto a que debería mostrarse ante el sacerdote y presentar una ofrenda después de haber sido sanado. Excepto el caso de Miriam, que es la hermana de Moisés. Ella fue golpeada con esta plaga y seguramente cumplió este mandamiento, según el libro de Números 12. Ahora, la Biblia también habla de Naamán, el siervo sirio, que fue limpiado de su lepra Sará cuando se sumergió en el río Jardén por mandato del profeta Eliseo. Pero como él no era israelita, él no debía entonces aplicar este mandamiento de ir al sacerdote para la ofrenda, porque era solamente para el pueblo de Israel. Naamán era un sirio general, y estaremos hablando después de cómo él fue limpiado por un profeta de Israel llamado Eliseo.
un hombre, un varón siervo de Dios tremendo. Ahora, entonces, ¿por qué la Torá ha dado instrucciones si no han sido necesarias a lo largo de la historia de Israel? Hay una respuesta a esta inquietud y surge la idea de que cuando vendría el Mesías, una de las cosas que haría el Mesías sería limpiar a las personas de lepra. De esta lepra llamada Zarat, esta plaga. Y esa sería una señal verdadera del verdadero Mesías. Repito, tenía que presentarse esta persona al sacerdote. Y por eso que Yeshua le está diciendo a esta persona que está limpiando lepra que se va y se presenta al sacerdote para testimonio de ellos. Vamos a ver entonces qué está diciendo la Torá y vamos a ver el Mashiach Yeshua. Muchos grandes hermanos, amigos nuestros del judaísmo dicen que Yeshua no es el Mesías. Ellos se basan para decir que Yeshua no es el Mesías porque hay muchos cumplimientos de profecía que no se llevaron a cabo. La verdad es que sí se llevaron a cabo gran parte de las profecías y otras estarán de retorno. Cuando Él regrese cumplirá la segunda parte de las profecías. Entonces, claro, obviamente que Dios es tan grande. Si Yeshua hubiera sido el Mesías en cuanto a la profecía que ellos dicen que traería el orden mundial y la paz, pues ya se hubiera acabado todo, ¿verdad? Porque serían los 1000 años de reino mesiánico, pues nosotros ni estuviéramos ahí. Pero bendito sea el Eterno, que Él vino a cumplir una gran parte de la profecía, un cumplimiento. Bendito sea el Eterno. Y a través de la Torá y a través del Nuevo Testamento, que todavía es parte de la forma de la vivencia del judaísmo en aquel periodo del templo que duró hasta el 70, pues vamos a ver entonces algunos códigos de la Torá y veremos entonces cómo Yeshua sí realmente es el Mashiach, y aquí lo veremos. En Lucas capítulo 7, verso 18 al 23, narra la historia. Usted lo puede ver en Lucas 7, 18. Yo lo voy a ver a través de Mateo 11. Porque en estos dos libros pues narra la historia. De la primera historia que narra, después vamos a ver de los leprosos. Es que Yohanan, Juan, el medio hermano de Yeshua, el primo hermano, le dice, después de presentar a Yeshua, Juan 1:29, en el Jardín, en el río Jordán, de que Él es el Mesías, ahora desde la cárcel le empieza a preguntar si Él es el Mesías o no es el Mesías por fin. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, dice Mateo 11, cuando Yeshua terminó de dar instrucción a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Mashiach, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Un momento, ¿no lo había presentado en Jordán como el cordero que quita el pecado del mundo? Pero no voy a hablar de esta serie, vamos a hablar ahora, porque esto pasa en muchas vidas de nosotros, ¿verdad? A veces la duda es algo con la que tenemos que pelear cada día, nosotros principalmente los de la fe. La duda es un oponente muy fuerte de la fe, porque la duda trata de paralizar tu fe, tu fe es tus brazos, tus ojos espirituales, con lo que caminamos, con lo que vemos. El verso 4, respondiendo Yeshua le dijo, id y sabed y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto es una profecía obviamente muy importante. Isaías 61 está hablando, Lucas 4:16, Isaías 61 está hablando de que cuando vendría el Mesías, el Espíritu que está sobre él haría todas estas cosas. Sacaría a los presos de la cárcel. Y es una de las cosas que Juan está teniendo problemas. Porque Juan dice, si mi primo hermano es el Mesías, él tiene el power para sacarme de la cárcel. ¿Por qué? Porque está escrito que el Mesías salvaría a los endeudados, le daría vista a los ciegos y sacaría a los presos de la cárcel. Entonces Juan dice, yo lo presenté a él como el Mesías, ahora estoy preso, mi primo no me saca. ¿Qué pasa aquí? Si él es el Mesías, él tiene el poder para sacarme de la cárcel. Pero Yeshua le está dando una respuesta a ellos. Miren lo que ustedes están viendo, porque en Lucas narra cómo ellos comienzan a ver todos los hechos que él está mirando. Vamos a ir al libro de Lucas 7, 18 al 23.
Dice, entonces los discípulos de Johanán, de Juan, le informaron de todas estas cosas y llamando a Juan a sus dos discípulos, les envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Johanán Hammarbil, es decir, Juan el Bautista, nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos hijos les dio la vista. Y respondiendo él le dijo, y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué estamos viendo aquí? Le está enviando un código a Juan en la cárcel. ¿Cuál es el código que escribí aquí atrás? Dice, vamos a empezar aquí mirando lo que dice el verso 4 de Mateo 11. Dice, los ciegos ven. La palabra Iber, que se escribe con la letra Ajim, Baf y Resh del hebreo, Iber quiere decir ciego. Y esta palabra tiene un valor numérico de 276. La otra palabra que dice Yeshua, que le envía a la cárcel con los dos discípulos, el código a Juan, es la palabra Pisaj, que tiene las mismas letras de la palabra Pesach. Se escribe con la P, con la Same y con la Hei. ¿Y qué es Pesach? Si no es el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero que libera. Tienen la misma, lo único que cambia es en una vocal, pero tiene las mismas consonantes esta palabra. Pesach está relacionado con el cordero que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Pero la palabra Pisaj, cambiando nada más, agregando una vocal, la Yud, quiere decir cojo. Entonces está la palabra Iber ciego, está la palabra Pisaj cojo. Ambos suman un valor numérico. La palabra Pisaj tiene un valor numérico de 148. Los dos suman un total en la numerología. Entre la palabra Iber y Pesaj suman un valor numérico de 424. Esto es algo que debemos tener en cuenta en la numerología hebrea. Si ambas palabras suman 424, cuando nosotros escribimos Mashiach ben David, Mesías ben David, la palabra o las tres palabras Mashiach ben David también tienen la misma numerología que cojo y ciego, que Iber y Pesa, tienen el mismo valor 424. Por lo tanto, Mateo 1:1 dice que Yeshua es hijo de Abraham y hijo de David. Mashiach ben David, cuando Bartimeo le dice a Yeshua, Yeshua ben David, Jesús hijo de David, Yeshua hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque el Mashiach, ¿por qué Bartimeo está diciendo hijo de David? ¿No vino acaso como el hijo de Joseph el sufriente? Isaías 53 versos 3 y 5. Porque Isaías 53, 3 y 5 está hablando del leproso. Está hablando de que seremos limpios. La lepra es el significado. Es una plaga, producto de quebrantamientos de mandamientos y de las leyes de Dios. Producto de la murmuración como ejemplo de eso. La murmuración provocaba también la lepra. El hablar mal del prójimo. Quebrantar un mandamiento, mandamientos 9 y 10 de los 10 mandamientos. Por lo tanto, aquí le está enviando entonces ahora Yeshua un retorno, un mensaje a Juan, con los dos discípulos de Juan. Esto nos enseña muchas cosas estos pasajes. Juan tenía sus discípulos, Yeshua tenía sus discípulos. Cada uno en los dos lugares, la escuela de Juan y la escuela de Yeshua. Como estaba la escuela de Hillel, la escuela de Shammai, la escuela de Gamaliel, había muchas escuelas. Y entonces le dice, dile que los cojos ven, los Iber, ¿verdad? Los cojos, los Pisaj, los Iber, los ciegos. Porque Poteaj Iber o Poteaj Ibri quiere decir el que abre los ojos. Esa es la señal, el código de Isaías. Y también el código del libro del profeta Samuel, cuando dice vendrá un hijo de David. Traerá su trono. Ahora Juan entiende, dice Juan, yo puedo morir en paz. Ya entiendo que él es el Mesías. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder para sanar, echar fuera a los demonios, el único que tiene el poder para sanar los leprosos, no había nadie que tenía el poder para limpiar a alguien de lepra. Solamente el Mashiach tenía o el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un tipo de doctor, él era el que revisaba la enfermedad, a ver si estaba sana o no estaba sana, y el único que tenía el poder para declarar a alguien limpio, sano o enfermo. Entonces Yeshua vino, no solamente
dice, los leprosos quedan limpios, sino que los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Quién iba a resucitar un muerto? Sabemos que habían profetas que resucitaban muertos. Pero Yeshua estaba limpiando a los leprosos, cosa que hacía solamente el Mesías. Los sordos, los muertos son resucitados. A los pobres se le ha anunciado el Evangelio, la profecía de Isaías. Bendito sea el Eterno. Amén. Vamos a ir a una pregunta allí. Bueno, los fariseos siempre estaban alrededor de Yeshua. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de los fariseos existen 7 clases de fariseos. Los fariseos no es un solo grupo denominacional, sino eran 7 grupos. Había más de 24 religiones, 7 grupos fariseos. El hecho de que siempre la gente habla mal del nombre fariseo es algo que... una persona que habla mal de los fariseos con un mal fondo, es una persona que obviamente está muy alejada de la cultura del judaísmo. Porque los fariseos eran, dentro de todos ellos, eran los mejores. Porque eran los que creían en los ángeles, creían en la resurrección, creían en el Olam Jabá, en el mundo por venir. En cambio, otros grupos no creían. Por ejemplo, los saduceos no creían, ellos de ninguna manera creían realmente en las resurrecciones, no creían en nada de estas cosas. Y obviamente los fariseos eran los que seguían a Yeshua, los que estaban alrededor de Yeshua. Yo sé quién tú eres por lo que te siguen alrededor. ¿Me explico lo que te quiero decir? Por ejemplo, ¿quiénes son los que más te están rodeando a ti? Tú no vas a estar rodeado de personas que no creen en lo que tú crees, que no. Tú te rodeas, o a ti te rodean personas que creen que no sé si me hago explicar. Por ejemplo, en la época de Yeshua había muchísimos tipos de denominaciones. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los caraítas, los nazarenos, los escribas, los herodianos, por ejemplo, los ancianos, los levitas. Eran grupos, la casa de Chamay, la casa de Hilel. Había muchos tipos de denominaciones, pero los fariseos no eran tan malos como dice la gente. Algunas veces habla fuerte hacia los fariseos. No, nosotros también le hablamos fuerte a las personas. Pero a veces, ¿con qué tipo o cuál es la escuela, la educación que va detrás del reclamo o detrás del regaño cuando uno le envía? Si es realmente llamar la atención, la Biblia dice que el padre que ama a un hijo lo disciplina, etcétera, etcétera. Pero dentro de las clases farisaicas, habían 7 grupos de fariseos. Entonces no podemos decir que todos los fariseos eran malos. Por ejemplo, a usted le dicen, si una persona es religiosa en el mundo cristiano contemporáneo, le dicen que es un fariseo. Si a mí usted me dice que es un fariseo, yo estaría orgulloso o contento, alegre de que usted me lo dijera. La ama porque el segundo escritor más grande del Nuevo Testamento después de Yeshua es Pablo. Y Pablo decía, yo soy fariseo y soy descendiente de una clase de fariseos. Mi padre es fariseo también. Soy judío y soy de la tribu de Benjamín. Pablo decía, yo soy fariseo. ¿Cuál es el problema? Si yo soy, no fui, no era, no voy a ser, soy fariseo. Yo creo que lo que hay es falta de entendimiento en los grupos. Yo creo que lo que es una falta de educación y una falta de entendimiento de la cultura que se vivía en ese tiempo, cuando algunas denominaciones hablan de esa manera. Ahora vamos a llegar allí al punto que estás hablando, que es cuando entonces los sacerdotes empiezan a creer en el Mesías, que eso está en el libro de Hechos. ¿Por qué los sacerdotes empiezan a creer en el Mesías? Vamos a llegar ahí. Vamos a otro código. Dentro de esta profecía, o de lo que está sucediendo en Lucas 7, versos 18 al 23, vamos a regresar. Por ejemplo, Juan le dice a 2 de sus talmidim, de sus discípulos, pregúntale si él es el que ha de venir o esperamos a otro. La expresión el que ha de venir es una expresión mesiánica. Es decir, el Mesías es llamado el que viene. ¿Por qué? Por ejemplo, todos los neviín, los profetas,
anunciaba la venida del Mesías. Él viene, Él viene, Él es el que ha de venir. Él viene, Él viene, Él es el que ha de venir. Y por eso entonces Yeshua dice en el Nuevo Testamento, yo vine para esto, yo vine para esto, yo fui enviado para esto vine, para esto vine. Esa expresión de ha de venir es una palabra hebrea que se llama Havá. Havá es una expresión que está en el futuro, como decimos el Olam Havá, el mundo por venir. La respuesta que Yeshua le da a los discípulos de Juan nos enseña que el hecho de que los leprosos son limpiados es una de las señales que estaba esperando el pueblo. Y por eso es que ellos llegan a saber cuál es el verdadero Mesías. De esto escribió Isaías 29, 18 e Isaías 35, versos 5 y 6. Vamos a leer una porción de Isaías 29, verso 18, por ejemplo, y dice así. Isaías 29, 18. En aquel tiempo los sordos oirán. Las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Vamos a ver qué dice Isaías 35, otra referencia, versos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, Isaías, dentro de la cultura judía, el libro del profeta Isaías es un evangelio, porque anuncia la venida del Mesías, porque habla de las buenas noticias del Mesías. Y esto es algo impactante, bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Entonces, ahora vemos en Mateo 8, Matillajo, libro de Mateo 8, versos 3 y 4. Vemos entonces ahora Yeshua sanando a un leproso. Supuestamente la ley decía que nadie se podía acercar a un leproso. Y es verdad, nadie podía acercarse a un leproso. El leproso tenía que estar fuera de la ciudad, porque la lepra se pegaba, lo ponían en cuarentena, lo ponían afuera, cada 7 días solamente. Ahí está el punto, ahí está el punto. La gente dice, el Mesías no, Yeshua no puede ser el Mesías. Y una de las cosas, de tantos puntos negativos que ponen es este. Si Yeshua fuera el Mesías, ¿por qué él se pegó a los leprosos si la ley dice que nadie se puede pegar al leproso? Lo que pasa es que Yeshua también tiene un orden llamado el orden de Melquisedec. Porque él es sacerdote para siempre. Es decir, la Torá decía, solamente hay un médico, una persona que se pueda acercar al leproso. Y es el Cohen, el sacerdote. Era el único. Sin embargo, si creemos que Yeshua simplemente juega el rol de Mesías y no de Cohen Agadol, sumo sacerdote, como nosotros lo creemos y el libro de los Hebreos los dice. Entonces Yeshua sí tenía el power para llegar a donde estaban los leprosos. Porque él vino a sanar y a salvar, y entonces no podía pasársele la lepra al Mesías, sino al contrario, la sanidad al leproso. Entonces aquí dice, y extendiendo la mano lo tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dice, mira, ya han comido todo, mira, no solo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva, digan conmigo todos, testimonio a ellos. ¿Cuál fue el testimonio que los sacerdotes habrían de recibir? ¿Cuál era el testimonio? De que el Mesías habría de venir. Entonces, que el Mesías había venido. Escuchen esto. Si el único que tiene el poder para revisar la lepra, el sacerdote cada 7 días iba a revisar el leproso la llaga. Oh, todavía no ha sanado. Sigue aislado. Oh, está sanando. Pues puedes limpiarte y volver al campamento. Si no, eternamente te quedas afuera.
¿Quién era el que tenía el poder para revisar la lepra o sanarla? No, el sacerdote. Ahora aquí hay un problema. Hay un leproso, es sano y llega donde está el sacerdote, que era el único que tenía el poder. Entonces aquí pasó algo. El único, excepto el sacerdote, que puede sanar una lepra es el Mesías. Exacto, más nadie puede hacerlo. ¿Quién te sanó entonces? ¿Quién te sanó? ¿Quién te quitó esa lepra? Si yo soy el único que lo puedo hacer y tú estás viniendo, soy yo, ya llegas sano. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¡Ja! Los sacerdotes dijeron, el Mesías está en casa. El Mesías está en casa porque nosotros sabemos que el único que puede hacerlo es el Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Dice el libro de Hechos 6:7, ahí está la evidencia de que los sacerdotes se dieron cuenta que Yeshua era el Mesías. El mundo teológico cristiano dice que los judíos rechazaron al Mesías. Pero eso no es verdad porque usted no ha leído su Biblia. Lo que las personas repiten lo que escuchan, pero no leen la Biblia. Primeramente, ¿quién es Yeshua? Un judío. Segundo, los que le seguían, ¿quién eran? Judíos. ¿Qué eran? Romanos, griegos, no, please. Eran rusos, please. Hispanos, please. Por favor. Ya somos grandes, tenemos 30, 40, 50 años. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Amatain, ¿hasta cuándo? Miren lo que dice la Biblia. Y la palabra Elohim crecía. Digan conmigo, crecía. ¿Dónde crecía? En Roma, en Grecia, en España, en México, en Cuba. ¿Dónde crecía la palabra? En ese momento, en Israel. 2. Y el número de sus discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Quién eran los discípulos? ¿Quién eran los que crecían? ¿Los rusos? ¿Los polacos? ¿Los alemanes? ¿Quién eran? ¡Los judíos! Ahí lo está diciendo. Pero es más fácil repetir lo que otro dijo. Los judíos lo rechazaron. No. Eso lo dices tú, eso no lo dice la Biblia. Mas a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando del liderazgo. El liderazgo tenía que haberlos recibido. No está hablando del pueblo. El pueblo lo seguía a él. ¿Quién eran los 3,000 que estaban en Galilea? ¿Quién eran los 5,000 que le dio de comer pan? Los 4,000 que le dio de comer pan. ¿Qué eran? Judíos. Lo seguían. Tenía tantos seguidores en Jerusalén, el Mesías, en todo Israel, que todo el mundo tenía temor. Hasta el imperio griego y romano. Vamos a ver qué dice. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjate que ahora sí está hablando aquí ya de sacerdotes, que eran los que trabajaban en el templo. Empezaban a creer por las señales que él estaba haciendo. Está impactante esto, ¿verdad? Por ejemplo, en Levíticos, estamos en el libro de Levíticos 14:3 dice, y el sacerdote saldrá fuera del campamento, y el sacerdote lo examinará, y si la afección ha sido sanada, en el leproso. Es decir, dice, si ha sido sanado, obviamente en comparación de la plaga Zarat, de la lepra. Como hemos dicho antes, las escrituras hablan más de ser limpiado de esta plaga que de ser sanado. Pero en este texto nos enseña que es obvio que hace falta una sanidad para que una persona pueda ser limpia de esta plaga. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Ahora, vamos al verso 34 de Levíticos. Levíticos 14, verso 34. ¿Por qué los llevo ahí? Porque hay leyes que se aplican nada más en la Eretz Israel. Hay leyes que se aplican nada más en la tierra de Israel. Hay leyes que no se aplican fuera de la tierra de Israel. Por lo tanto, las personas, el exilio, los que viven fuera de la tierra de Israel, no todas las leyes son aplicables
sino son aplicables nada más en la tierra de Israel. Tenemos que saber eso. Dice, cuando entré en la tierra de Canaán, que os doy en posesión, ponga yo una marca de lepra sobre una casa en la tierra de vuestra posesión. Esta ley solo se aplica, como dije antes, ¿dónde? En las casas que están en la tierra de Israel. Sin embargo, las casas que están en la ciudad de Jerusalén nunca podrán ser declaradas impuras. Además, las casas tienen que ser de manera especial para que esta ley se aplicara sobre ellas. Solo las casas que tenían piedra, madera y tierra en las paredes podían ser declaradas tamé. Tamé, bendito sea el Todopoderoso. Levítico 14:45. Derribará pues la casa sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa y los llevará fuera de la ciudad a un lugar impuro. Es decir, la casa que apareciera una plaga, bendito sea el Eterno, la casa que apareciera una plaga tiene que ser derribada, derrumbada. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. ¿Me explico? Bendito sea el Todopoderoso. Este mundo es como una casa. Este mundo. La lepra tiene un significado tremendo en cuanto también al pecado. El mundo es como una casa. Y Hashem ha enviado a ángeles a inspeccionar nuestras casas. Que cada casa esté libre de contaminación. Dios envió un diluvio sobre la tierra para limpiarlo, pero el pecado volvió a aparecer. Es decir, el pecado iba dentro del ser humano. Cuando Ham hizo este acto contra su padre Noé, que muchos conocemos, volvió otra vez esto a desagradar al Padre. Y volvió a aparecer esta maldad extendiéndose por todos los lugares. Por lo tanto, Dios envió un diluvio para tratar de que la tierra quedara libre de esta contaminación del pecado que era tan grave. Pero como el pecado regresó, no queda otra que destruir la tierra. Dice la Biblia que en el verso 45, Levítico 14, dice: derribará pues la casa sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, lo llevará fuera de la ciudad a un lugar impuro. Será derribado. Sí, donde esté esta plaga, esta infección tiene que ser derribada. Y como la tierra ha sido tan dañada, pues el mundo será destruido después del reino milenial. ¿Cuándo será destruido el mundo? Escuchen bien esto. Vamos a hablar ahora en este segmento de profecía. Yo quiero hablar esto. Dios permita que este video lo estén viendo mucha gente para que puedan entender cómo trabaja y cómo van las profecías. Muchas personas dicen: la tierra será destruida eminentemente por fuego. Han sacado películas y están esperando, creen las personas, que la venida del Mesías tiene que ver con la destrucción de la tierra con fuego. Al no ser que esa persona, él haya mismo inventado una Biblia, la Biblia que está aquí dice que no es así. La Biblia dice que después que pasen los 1000 años es que vendrá la destrucción sobre la tierra. Los 1000 años del Mesías. Es decir, todavía no queda la era que estamos viviendo. Entonces, ¿qué vendrá ahora? Ahora estamos pronto por entrar ¿a dónde? A la pretribulación. Después de la pretribulación entraremos en la tribulación y después entraremos en la gran tribulación. Después de la gran tribulación vendrá el reino mesiánico, 1000 años. Después de los 1000 años Satanás será suelto otra vez, Satanás será atado con la venida del Mesías por 1000 años. Después de los 1000 años Satanás será desatado e irá a engañar el resto de las naciones. Después de estas cosas, ustedes tienen que leer Apocalipsis 20, verso y capítulo 21. Entonces vendrá la guerra de Gog y Magog. Lo dice ahí después de este escenario. La gente han cambiado las profecías. Dice que el mundo se va a destruir.
cuando ven algo, dicen, el mundo se va a destruir. Cree en Dios para que no perezca. Sí, es verdad, cree en Dios para que no perezca tu alma, no para que no perezca en medio de la destrucción que viene. Hermanos, la Biblia es tan fácil que la gente han dañado, han confundido todo. Pero una de las cosas por qué están dañadas y confundidas las personas es porque no quieren leer la Biblia. Ese es el único punto. La Biblia es fácil. Está tan fácil, ordenadamente escrita. Después de los 1000 años, entonces vendrá otro tipo de profecías. Y después vendrá entonces una nueva tierra, dice el apóstol 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13. Dice el apóstol Pedro, Simón Keifa, que vendrá cielo nuevo y tierra nueva, pero esto será después del reino milenial. Los seres humanos, los que han creído en el Mashiach Yeshua, serán levantados por los ángeles y serán traídos a la tierra de Israel. Por ejemplo, todavía la profecía no se está cumpliendo. Miren para acá, voy a meterme en un segmento bien delicado, pero yo espero que alguno lo entienda y que no se enoje conmigo. Las personas dicen, en el año 1948 se cumplió la profecía del retorno del pueblo de Israel a la tierra de Israel. Y en 1960 Jerusalén. Y yo me hago una pregunta. ¿Tomamos Jerusalén? Quisiéramos tomar Jerusalén. Hemos tomado una parte de Jerusalén. Los que han estado en Jerusalén saben que Jerusalén no es del todo nuestra. ¿Verdad? Por ejemplo, la mezquita, ¿dónde está? En Jerusalén. ¿Y de a quién le pertenece? A los árabes. Eso nos pertenece a nosotros, el pueblo de Israel. Porque no solamente la mezquita que está separada por un muro, sino que dice el Señor, ¿desde dónde? Del río Éufrates. Dice, toda la cordillera, es tan grande la tierra que Dios nos ha entregado, que nosotros estamos viviendo nada más un pedazo, pero más se nos corresponde. Jerusalén es de todo el pueblo judío, y en algún momento Dios la entregará completa. ¿Me explico? Nosotros tenemos acceso a una gran parte de Jerusalén, pero hay otra parte de Jerusalén que está siendo todavía posicionada por los gentiles. Y que en el regreso del Mesías será parte. ¿Dónde serán llevados los creyentes cuando venga el Mesías? A la tierra de Israel, a Jerusalén. Es donde serán. Los profetas están hablando donde iremos. Lea su Biblia. Usted está leyendo otra Biblia. Si usted lee los libros de los profetas, dice, yo los traeré a su tierra y los apacentaré. Dice Yeshua, Ezequiel 34:12, yo los buscaré donde fueron esparcidos, yo los traeré y los apacentaré aquí en la tierra de Israel. So, el reino mesiánico se trata del reino de Dios en la tierra. Y se trata en Israel y se trata de pastorear Yeshua a su pueblo, a los que han creído en él. Porque muchos van a quedar entre las naciones y muchos van a ser llevados a Israel. El libro Apocalipsis 21 habla del campamento de los santos y habla de las naciones. Tampoco lo leyó. Dios creó la tierra para que viva el hombre. Y el trono, el cielo es el trono de Dios. ¿A dónde iremos cuando venga el Mesías? Lucas 24:31, Isaías 27:3. ¿A dónde iremos? La gente dice, vamos a las nubes. Sí, vamos a las nubes. ¿Qué es las nubes? Nube no es cielo. Otro problema, usted alteró la literatura del español y en otras lenguas de sus idiomas. Porque la gente han dicho que vamos a ir al cielo y la Biblia dice nube. Nube es una palabra y cielo es otra palabra. Usted cambió otra vez la palabra de Dios. Dios dice, no agregarás a las palabras mías, ni agregarás ni quitarás, si no serás quitado tú también del libro de la vida. La gente está cambiando las palabras. Seremos llevados a las nubes. Nube no es cielo. Nube es nube. Y es la misma nube que usted ve. La misma nube donde fue alzado el Mesías. Es fácil. Pero la gente se confunde. Entonces, ¿qué sucederá? ¿Seremos llevados a dónde? Seremos levantados y seremos llevados.
Los que están vivos seremos ¿qué? Y los que están muertos serán ¿qué? Y empezará el reino mesiánico. ¿Quién será el rey? ¿Y quién será el príncipe? David. Muy bien. Entonces, empezaremos a vivir. Recuerden esto, tengan en cuenta esto. Arturo, muy bien la respuesta. Tengan en cuenta que el príncipe va a ser ¿quién? David. David fue el que escribió los salmos que dijo: los que no crean en tu ley sean dispersos y sean destruidos. Mas los que crean en tu ley, tengas misericordia del Padre. Aquella gente que no cree en la ley de Dios, usted... Recuerde esto, va a estar reinando en el reino mesiánico el Mashiach y va a estar el Melech David. Si el Melech David lo ve a usted diciendo que la ley de Dios es maldición, lo va a soplar. Usted no va a estar ni ahí, ni tan siquiera. Cuando la Biblia dice que unos serán tomados y otros serán dejados, es muy fácil la Biblia. Los que serán tomados son los impíos, porque la tierra Dios la creó para el hombre, para la justicia, para la santidad. Y entonces todo, hay más de 140 versos que hablan, serán tomados, serán llevados los impíos, serán esparcidos, serán sacados de la tierra. Pero los justos permanecerán en la tierra. ¿Quién dijo esas palabras? Los profetas lo dijeron, los salmistas. Yeshua en Mateo 5:5. Los justos recibirán la tierra. Los justos recibirán la tierra. Los justos recibirán la tierra. ¿Qué recibirán? ¿Cuál será el regalo de ellos? La tierra. No dice el cielo. Si el Mesías dice que es la tierra y yo vengo ahora y le digo a usted que es el cielo y los emociono, yo estoy cambiando los textos. Estoy hablando en contra de las palabras y eso no lo voy a hacer yo. Dios me ampare a mí. Ahora usted, ministro, que usted ha cambiado los textos del Mesías, usted sabe en qué situación usted se encuentra. ¿Qué le sugiero? ¿Qué le sugiero? Rectifique su doctrina. No lo haga por el dinero. Please, por favor. Ni lo haga por amiguismo. Yo llegué a esta ciudad y el 92% de los pastores, el 95%, no le gustó nunca la doctrina que apliqué. Pero siempre me mantuve creyendo en quien me envió. Y nunca me ha desamparado. Y siempre me ha dado pan y nunca ha faltado en mi casa nada. Y lo que más siempre ha estado a mi lado es lo más importante. El Espíritu de Él ha estado conmigo. Y siempre me he mantenido la doctrina que el Padre me ha enseñado. Yo no comprometo la doctrina ni por amigos ni por dinero. Si usted lo hizo, usted tiene tiempo para cambiar su vida. Usted tiene tiempo para rectificar las escrituras. Para rectificarse usted, no la escritura es perfecta. Sino para rectificar lo que ha venido enseñando. Y usted tiene tiempo en la tierra todavía de corregir. ¿Qué dice Pablo? Pablo escribió, el gran sabio Pablo, dice en 2 Timoteo 3, versos 15 y 16, que la escritura, toda la escritura, ¿qué escritura? La que ustedes han dicho por años, que es una maldición, que ya no existe, le dicen Antiguo Testamento. Esa es la escritura que Pablo dice, que toda la escritura, incluso dice toda la escritura es buena, es útil para corregir, enseñar, para todas estas cosas, para perfeccionar al hombre. Dice toda la escritura, no dice alguna escritura, no dice la mitad de la escritura, no dice el 60% de la escritura, dice toda la escritura. Es buena para corregir, para instruir, para enseñar. ¿Cómo estamos preparando al creyente? ¿Cómo usted está preparando a sus alumnos, a las ovejas? Gracias. Esperemos que rectifiquen lo que están enseñando, que aprendan, que miren la Biblia. Si Dios dijo lepra, es lepra. Pero después de todo, la lepra, si digo lo que voy a decir, no me lo creerán. Pero si yo le dijera que la lepra era una bendición, ¿qué usted pensaría? Imagínese esto. Hay un cielo, hay un reino por ganar, un reino mesiánico, y hay un infierno que evitar. Si usted hiciera algo malo y de repente por uno cometer un error, en este caso vamos a poner un ejemplo fácil, murmuración, apareciera una lepra, ¿qué le estaría intermitentemente enseñando esta lepra?
Juan, usted ha cometido un error. Juan, usted cometió un error. ¿Qué usted haría como ser humano? Lo aislarían, pero usted ¿qué haría? Wow, he cometido un error. Rectificar. Pero la rectificación me llevaría a un nivel mayor. ¿A qué? A salvar mi alma. A pedir perdón. Ahora hago una pregunta. ¿Cuántas personas hoy están murmurando? Como no le pasa nada, siguen murmurando. En televisión, en radio, en el vecindario, adentro de la congregación. Y siguen, creen que están bien. Pero la Biblia dice que está mal. Cuando un padre que ama a un hijo lo disciplina es porque hicimos algo malo. ¿Verdad? Y déjeme decirle, la Biblia sí habla de una solución. El sacerdote lo iba y lo chequeaba. Estás bien, hijo. Hace 7 días has sido sanado. Puedes volver al campamento. Regresaba al campamento y ya él no lo hacía más. ¿Por qué? Porque dijo, yo sé que cuando murmuré me salió una lepra, estuve aislado, qué feo, no lo hago más. ¿Ya? No lo hace más. Pero la persona que murmura y no le pasa nada, ¿qué sucede? Sigue haciéndolo a un mayor, aumenta. No lo detiene algo. Pero si tiene el Espíritu Santo, sí, te va a hablar. Te va a hablar tu conciencia y te va a decir, esto está mal, rectifica esto que hiciste. Ahora, el Mesías vino a limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9, y de la lepra. ¿Qué es el contenido de la lepra? Es una culpa. Yeshua vino y le habló a los leprosos, sanó a los leprosos. Pero, ¿cuál era el objetivo de esto? Mostrar al Mesías. Es decir, detrás de toda la escritura, esas instrucciones son enseñanzas, son revelaciones, son códigos. Pero más que todo, Dios dio su ley para mostrarnos el camino. Dios nos dio su ley para aprender a vivir en santidad en la tierra. Dios nos dio su ley para saber cómo conducirnos como hijos de Dios y no como animales. Dios nos dio sus leyes para saber amar al prójimo. Dios dijo, si el prójimo tuyo está prosperando, no le desees el mal, ni mires con envidia sus bienes. Más bien bendícelos. No hables mal de tu prójimo. Eso nos lo enseñó la Biblia, la palabra de Dios. Si no tuviéramos la bendita palabra de Dios, ¿cómo yo sé cómo conducirme en la tierra? Ya Dios me dijo, no mates, no puedes matar, no puedes robar, tienes que guardar el Shabbat, no pongas ídolos delante de ti, porque a Dios no le agrada. Si estas cosas no estuvieran escritas, ¿cómo yo sabría qué es bueno y qué es malo? Pero Dios dijo, esto es malo y esto es malo, y esto es bueno y esto es bueno. Estamos aquí. ¿Alguno que quiera hacer alguna pregunta? Bendito sea el Eterno. Los cojos son sanados, los ciegos ven, el Mesías está en la casa. Amén. Segunda de Pedro 3:10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, por el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra, segunda de Pedro 3:10, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Pues que todas las cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Elohim, de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra en las cuales mora la justicia. ¿Qué esperamos? Nuevo cielo, nueva tierra. Y vendrá la nueva Jerusalén. ¿Descenderá de dónde? Del cielo. Veo así como una nube, una cosa así blanca, así. Por eso los ojos así me... Bendito sea Adonai. Amén. So, el Mesías vino ¿a qué? Todo esto, el Mesías vino a limpiarnos. Isaías 53, versos 3 al 5, recuerden esto. Está hablando de que Él tomó la lepra en su cuerpo de nosotros, para nosotros ser limpios.
La lepra no llegaba al cuerpo por llegar, llegaba producto a algo. Recuerden Proverbios 26:2 que lo enseñé el Shabbat pasado. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin una causa. Es decir, una persona, se preguntaba, ¿tienes lepra? Tienes lepra por algo. Es decir, la lepra, tú hiciste algo que hizo que la lepra llegara a ti. No llegó sola. No es que, miren, hermano, la casa tiene Sará, tiene marcas de lepras. La gente se da cuenta rápido. Esta persona cometió un error. Venía el sacerdote a chequear la casa. Dependiendo de él, decía, destruyanla completa. Y cuando yo estudio esto, que derribará pues las casas, sus piedras y sus maderas, y veo que el templo, Yeshua habla, no es que Yeshua deseó que el templo fuera destruido, sino que Yeshua proféticamente lo vio. Ningún rabino va a desear que el templo sea destruido. La gente dijo, Yeshua, mira, el Mesías quería que el templo fuera destruido. No, nunca un rabino. Yeshua anhelaba tanto el templo, que ya ustedes saben que él fue con un azote al templo. Y nada más porque las personas estaban abusando. ¿Por qué él le pegó a las personas o por qué se airó? No porque las personas estaban vendiendo. No era porque lo estaban haciendo en el templo. Era porque recuerden que las ofrendas que había que presentar de palominos, de corderos, la gente que vivía fuera en el exterior de Jerusalén no podían venir de lejos con los animales. Los tenían que comprar en el templo. ¿Y qué empezaron a hacer? Elevaron los precios. Entonces empezaron a abusar de la gente injusta, de las personas justas. Y a Yeshua no le gustaba eso. Y más en el templo del papá subían los precios. Cuando el templo representa la casa de Dios. ¿Cómo si el templo representa la casa de Dios? Tú vas a venir a cometer inmoralidad, injusticia aquí. Y Yeshua dijo, fuera, se me van de aquí. Por eso ustedes ven palomas volando. Esos son los palominos, que es una ofrenda. Por eso ustedes ven los corderos, los animales. Le dicen, fueran de aquí, ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. ¿Qué es un ladrón? Uno que roba. No era que se robaban los animales, subieron los precios, estafaban a las personas. Yeshua amaba el templo. Juan 10:22 andaba por el pórtico de Salomón. Yeshua andaba en el pórtico de Salomón, andaba en el templo. Es un rabino, es el mejor rabino de todos los tiempos de la historia. Pero él vio proféticamente que iba a ser destruido el templo. ¿Y por qué fue destruido el templo? Algo pasó. Si usted estudia los libros de Reyes y los libros, ¿cuántas veces en aquel entonces el pueblo de Israel, los líderes que tenían que ver con eso, porque no podemos generalizar a todos, metieron imágenes en el templo? Hicieron cosas en los lugares altos. Y estas cosas conllevan un castigo. Tú en la casa del Señor de Adonai, no podemos levantar fuego extraño. Esh Sará, fuego extraño. La casa de Dios es una casa de paz, de gozo. El Eterno castigó a Moisés por conducirse delante del pueblo. En un momento se airó Moisés y Hashem dijo, no, como líder y ministro que tú eres de mí, eso tú no lo puedes hacer porque tú eres la imagen, yo te he dado a ti el poder, la autoridad, tú eres mi vocero, tú me representas delante del pueblo. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender todos. Tenemos que aprender cómo no airarnos delante del pueblo. Porque Moisés, el pueblo lo llevó un momento que se airó y perdió la entrada a la tierra prometida. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, y estas cosas han escrito para enseñanzas nuestras. Amén. La ley de Dios es vida. Yeshua nos viene a enseñar la palabra. Amén. Nos vino a enseñar cómo conducirnos en la casa de Dios, cómo ser como hijos de Dios, cómo instruirnos. No practiquemos el pecado, practiquemos la santidad. La santidad está basada
en practicar la palabra de Dios que tanto el Mashiach nos enseñó. Shabbat Shalom a todos, que el Eterno los guarde, el Eterno los bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga la paz. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Manténganos en oraciones, les amamos mucho. Que ustedes puedan aprender que Yeshua es el Mesías, que Dios tiene misericordia de todos nosotros y que Él quiere que nos acerquemos a su Monte Santo. Gracias a todos una vez más. Leitrao, Shalom, Shalom. Toda la vaca. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.